Con insultos, acusaciones y un abrupto retiro del expresidente Álvaro Uribe se cumplió el debate de Iván Cepeda sobre el paramilitarismo. Tras 9 horas de acalorada discusión, terminó debate sobre paramilitarismo por falta de quórum. El alcalde Gustavo Petro asegura que el expresidente Álvaro Uribe Vélez creó el mejor instrumento del narcotráfico, el paramilitarismo. Ante una corte de los Estados Unidos acepta cargos otro de los implicados en la muerte del agente de la DEA, James Watson. La canciller María Ángela Holguín viaja a Guatemala para participar en la Asamblea Extraordinaria de la OEA, donde abordarán el tema de políticas antidrogas. Revolcón en temas ambientales, anunció el presidente Juan Manuel Santos desde Ibagué. El 24% de los accidentes de tránsito son causados por peatones imprudentes. En lo corrido del año, 898 han muerto en el país. Plan de choque anuncia la ministra de Comercio Cecilia Álvarez para estimular e impulsar la industria colombiana. Mañana el presidente Santos firmará el decreto con el que rebajarían los precios de los medicamentos biotecnológicos hasta en un 40%. Selección femenina de Colombia en Copa América gana a Ecuador y clasifica. Santa Fe se enfrenta en este momento a Cúcuta en la B. Busca clasificación. Con más de 80 años de tradición, llega a Bogotá la mejor compañía de títeres del mundo, Obraztsov, de Rusia. Al final de la emisión los espero para hablar de ellos desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Buenas noches, nuestros temas de hoy. Lo que el expresidente Uribe le respondió al exvice Angelino sobre la alcaldía de Bogotá. 2. Grito de independencia de departamentos y municipios. 3. Sorpresivo viaje de altos delegados de la Fiscalía a Roma, donde se halla la excontralora Morelli. 1, 2 y 3 al cierre de la misión. Buenas noches. El debate sobre el paramilitarismo y el narcotráfico promovido por el senador Iván Cepeda se cumplió hoy en el Senado en medio de amagos de zambra, cruces de insultos y acusaciones y del retiro abrupto del expresidente Álvaro Uribe, que estuvo seguido de duras respuestas del ministro del Interior y del codirector del liberalismo, Horacio Serpa. 9 horas de debate terminaron por falta de quórum. El debate comenzó con la advertencia del presidente de la Comisión Segunda, Jimmy Chamorro, de que en cumplimiento del mandato de la Comisión de Ética, Iván Cepeda no podía mencionar con nombre propio al expresidente Álvaro Uribe. Pero Cepeda hizo repetidas referencias a Álvaro Uribe, a su padre Alberto, a sus hermanos Alberto y Santiago, y presentó una recopilación de acusaciones que se han hecho en los últimos años y concluyó con un llamado vehemente para que la justicia investigue al expresidente por sus presuntas acciones criminales. Lo que se puede evidenciar es que la justicia colombiana necesita determinar al menos 3 cosas. La primera es si en el entorno de Álvaro Uribe Vélez ha funcionado activamente un aparato criminal que ha ido mutando en el tiempo. También es necesario demostrar e investigar si esos crímenes han sido cometidos bajo patrones y estrategias de carácter criminal. Y por último, si la forma que tiene esa criminalidad es la de una cadena incesante de hechos en los que se ha producido unos crímenes y luego otros para tapar y encubrir las responsabilidades en los primeros hechos delictivos. Y anuncio que voy a presentar este material del que he hablado y mucho otro que no he presentado por cuestiones de tiempo, inmediatamente termine este debate, a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación, también lo haré a la Fiscalía General de la Nación, porque no es solamente el senador Uribe y su bancada quienes pueden denunciar. Iván Cepeda aseguró que se deben investigar los vínculos del expresidente Uribe con los asesinos de don Guillermo Cano, director del diario El Espectador. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe lanzó acusaciones contra el presidente Santos, el vicepresidente Germán Vargas, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el exministro Gabriel Silva y el senador Jimmy Chamorro, a quienes acusó de tener vínculos con el narcotráfico. Uribe aseguró que ha sido una persona honesta que jamás ha estado vinculado con criminales.
El expresidente Álvaro Uribe llegó al debate sobre narcotráfico y paramilitarismo acompañado por la casi totalidad de sus 38 fieles congresistas y se retiró del salón para que mientras Iván Cepeda le hacía acusaciones, él le presentaba pruebas en su contra ante la Corte Suprema de Justicia. Regresó Uribe para hablar durante casi 2 horas, asegurando que ni él ni su familia han tenido vínculos con delincuentes y lanzó acusaciones contra varios personajes nacionales. El presidente Santos, a quien acusó de promover el debate en su contra. El presidente Juan Manuel Santos es promotor de este debate. Dijo en campaña que el libro de Cepeda lo había convencido de que yo era paramilitar. Declaró que extradité a los paramilitares para que no hablaran. Esa extradición se combinó con él, que era ministro. ¿Quién le dio permiso a Juan Manuel Santos para que fuera a reunirse con criminales? El vicepresidente Germán Vargas, su exministro de Defensa Gabriel Silva, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el senador Iván Cepeda. Hay varias menciones en esos computadores de Iván Cepeda que lo retratan como un aliado del grupo terrorista de la FARC. He entregado hoy a la Fiscalía General de la Nación 2 nuevas pruebas, a la Corte Suprema. Luego acusó al presidente de la comisión, Jimmy Chamorro, quien antes de las elecciones le había ido a pedir que lo dejara ser candidato al Senado por el Centro Democrático. Sus actitudes han demostrado que usted ha procedido con la crueldad del recién convertido. Pero como a uno le llegan cosas, le entregaré a usted y a la justicia los informes de inteligencia militar sobre la relación de cheques que a usted le dieron los carteles de la droga y sobre los cuales no ha habido la debida investigación. El expresidente Uribe se levantó estrepitosamente del salón y se retiró del debate en medio de insultos de su bancada en contra de Chamorro y de otros congresistas de la Unidad Nacional. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, calificó de infames las acusaciones del senador Álvaro Uribe contra el presidente Juan Manuel Santos y aseguró que el gobierno no promovió el debate en contra del jefe del Centro Democrático. El ministro Juan Fernando Cristo calificó de lamentable las acusaciones que hizo el senador Álvaro Uribe en contra del presidente Juan Manuel Santos, porque en su concepto obedecen a una actitud que no se compadece con la dignidad del mandatario ni la institucionalidad que él representa. Muy triste el espectáculo que ha venido a dar acá el expresidente y senador Álvaro Uribe y el irrespeto a este Congreso y a esta comisión, señor presidente. El país conoce a Juan Manuel Santos. El presidente Uribe conoce a Juan Manuel Santos. Nadie en este país puede imaginarse al presidente Juan Manuel Santos recibiendo recursos del narcotráfico. El ministro Juan Fernando Cristo no respondió a las afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe, según las cuales ha sido aliado del parapolítico exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez. En medio del debate, la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, lanzó duros calificativos contra el expresidente Álvaro Uribe, a quien definió como una sanguijuela al huir del debate sobre paramilitarismo. Cuando estaban encendidos los ánimos en el debate sobre paramilitarismo y ya se había retirado estrepitosamente del recinto el expresidente Álvaro Uribe, la senadora Claudia López pidió la palabra para lanzar duros calificativos en contra de él, lo que generó de inmediato protestas del uribismo. Le ha quedado grande al señor Álvaro Uribe cumplir una cosa tan elemental: venir, escuchar, responder y controvertir. ¡Qué vergüenza da ver a un expresidente de la República huyendo a las carreras por los corredores del Congreso como sanguijuela por alcantarilla para evadir un debate democrático en este recinto? Negar los vínculos de Álvaro Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo es como negar los vínculos del señor Timochenko con las FARC y el terrorismo. La senadora Claudia López, que ha realizado investigaciones sobre la parapolítica, reiteró que en su concepto los grupos armados ilegales han estado en el camino político de Álvaro Uribe. A su turno, el senador José Obdulio Gaviria afirmó que las guerrillas y los civiles proclives a la combinación de las formas de lucha planean el aniquilamiento político, jurídico y físico de Álvaro Uribe. También lanzó fuertes críticas contra la senadora Claudia López. El senador José Obdulio Gaviria, considerado el apoyo ideológico del expresidente Álvaro Uribe, tuvo expresiones muy duras contra Claudia López y el senador Iván Cepeda Castro. ¡Qué estremecimientos para oír al final que un ratoncillo fue lo que parieron! Denuncia
cuál es el carácter del Partido Comunista y de las FARC como corriente política, como organización que combina la violencia terrorista con la acción en las elecciones, es decir, con la política electoral para la toma del poder, y eso tiene incidencias políticas y judiciales. Y a esa corriente pertenecen los citantes o el citante de este debate. José Obdulio Gaviria pidió a sus compañeros de bancada que lo acompañen en un debate para demostrar los vínculos de políticos con la lucha armada de las FARC y el ELN. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, comparó al expresidente Álvaro Uribe con el libertador Simón Bolívar y dijo que la historia tendrá que reconocer que su jefe político ha sido el mejor mandatario del país. La senadora Paloma Valencia dijo que el debate era ilegal e irreglamentario y pidió la palabra para reclamar repetidamente un justo trato al senador Álvaro Uribe. En una encendida intervención aseguró que Uribe es igual a Simón Bolívar. Los que militamos al lado del presidente Uribe no somos un grupo de criminales y de bandidos, como lo han sugerido, no solamente grosera, sino ilegalmente en este Congreso. Porque así como Bolívar salió de Bogotá, vituperado y amenazado por quienes habían crecido en las esferas de libertad que el propio Bolívar construyó, la historia se encargó de relevar el peso específico del héroe en bronce, como lo tendrá en el futuro Álvaro Uribe, el mejor presidente que haya tenido Colombia. Paloma Valencia manifestó que Uribe es objeto de ataques porque defiende la democracia que el gobierno y la guerrilla, según ella, quieren acabar. Al recibir el uso de la palabra en el debate, el exministro Horacio Serpa Uribe, en tono pausado, defendió al presidente Juan Manuel Santos y calificó como desacertada la actitud del expresidente Álvaro Uribe de retirarse del debate. El senador Horacio Serpa dijo que tenía un gran respeto por Álvaro Uribe, pero reconoció que se había decepcionado hoy por la decisión del jefe del Centro Democrático de retirarse del salón del debate cuando terminó su intervención con duras acusaciones. El doctor Uribe se fue. No resultó tan gallo de pelea como yo lo he apreciado siempre. Me preocupa que en muchas de las expresiones que veo en los colegas del Centro Democrático, cuando intervienen, cuando hablan, veo, y la palabra ya se pronunció aquí, yo veo mucho odio. Actitudes absolutamente negativas alrededor de los partidos que no son afectos a sus consideraciones, al presidente Santos, etc. Horacio Serpa emplazó al expresidente Álvaro Uribe para que conformen un tribunal de honor y determinar si en las elecciones de 2002 él lo derrotó apoyado por el paramilitarismo. Tras 9 horas de acalorada discusión, terminó el debate sobre paramilitarismo en el Congreso por falta de quórum. La jornada terminó con varios anuncios de denuncias penales en contra del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. El debate culminó tras la solicitud de que se verificara el quórum. La jornada terminó con varios anuncios de denuncia, entre ellos de Canal Capital contra el senador Uribe, así como del parlamentario Jimmy Chamorro, tras las acusaciones que le hizo el expresidente de que supuestamente recibió dineros ilícitos. Y ello me obliga a acudir de inmediato ante la Corte Suprema de Justicia para interponer las acciones legales que haya lugar. Por ello, tras señalar que Uribe visitó su casa el año pasado, cuestionó los señalamientos que le hizo públicamente. Si él sabía que yo estaba cuestionado, entonces ¿por qué visita la casa y la residencia de alguien el cual supuestamente tiene vínculos con personas al margen de la ley? El senador Iván Cepeda, por su parte, anunció que entregará a las autoridades la documentación que sustenta sus denuncias. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe creó el paramilitarismo como el instrumento de poder del narcotráfico. Llevó a mi familia al exilio. Esta fue la primera reacción del alcalde Gustavo Petro al preguntarle por el paramilitarismo y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desató un mecanismo que él creyó que era eficaz en la lucha contra la guerrilla, que terminó siendo realmente el mayor instrumento de poder del narcotráfico y que provocó un genocidio que en su gobierno
tuvo el mayor número de víctimas de la historia de Colombia. Lo culpó de asesinar en masa. Un aparato dantesco de muerte que generó un genocidio en muchas regiones de Colombia, que provocó un desplazamiento de los mayores del mundo, medido en millones de personas, con unos dirigentes políticos y empresariales que financiaron y apoyaron ese genocidio. Para Petro, la mayoría de desplazados que hay en Bogotá, 600.000, son víctimas del paramilitarismo. Consecuencias que son las que llamamos hoy un poco el posconflicto, que implica una muy profunda inversión social. Hoy este flagelo le generó sobrecostos a la nación, que busca recursos que no tiene para atenderlos. Este es el lugar de mis sueños. ¿Cuál es el tuyo? Colchones Happy Sleep. Descansa, duerme, sueña. El taxista Andrés Álvaro Oviedo, que fue extraditado a los Estados Unidos junto a otros 6 colombianos, se declaró culpable por el crimen del agente de la DEA James Terry Watson ocurrido en junio del año pasado. Andrés Álvaro Oviedo, alias El Flaco, aceptó ser responsable por los delitos de homicidio en persona protegida internacionalmente y secuestro, dentro del proceso que se adelanta por la muerte del agente de la DEA James Terry Watson. El abogado Miguel Ángel Ramírez, quien representó a algunos de los extraditados, señaló que viene en este proceso. Más allá de que estas personas se presenten como testigos para un juicio contra los demás procesados, el primer escalón que deben cruzar es la competencia del juez federal. Y tengo entendido que esa va a ser la lucha inicial. Aseguró que podrían pagar penas inferiores a los 30 años de prisión. La canciller María Ángela Holguín viaja mañana a Guatemala para participar en una asamblea extraordinaria de Naciones Unidas, cuyo tema central es la política antidrogas. La canciller dijo que los resultados que salgan de Guatemala serán muy positivos con miras a la Asamblea Anual de la ONU en el año 2016, donde uno de los temas principales serán las drogas. Esto aquí tiene que haber un componente de salud, un componente de el tema carcelario, un componente en que a las personas también hay que mirarlos desde otro ángulo y no solamente pues delincuentes a los consumidores. La ministra también reveló cuál es la agenda del presidente Juan Manuel Santos durante su visita la próxima semana en Nueva York y su intervención en la Asamblea número 69 de la ONU. El presidente va a hablar de paz, el presidente tiene una agenda bilateral con varios países en donde quiere hablar de paz, de los avances que ha tenido el proceso. Serán más de 50 reuniones que sostendrán el presidente Santos y la canciller. Las autoridades revelaron el prontuario criminal de Luis Óscar Úsuga, alias Isaías Trujillo, y Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, quienes son señalados de estar detrás de la alianza entre las FARC y la banda criminal de los Úsuga, que según las autoridades es responsable del ataque a una patrulla de la policía, en el que perdieron la vida 7 uniformados. Tras un consejo de seguridad, el general Palomino confirmó la alianza del bloque noroccidental de las FARC y de los Úsuga, cabeza visible de la banda criminal de los urabeños. Entre el Frente 58 de las FARC y una facción de la banda criminal del clan de los Úsuga. La sociedad de ambas organizaciones sería la responsable de la muerte de los 7 policías en Córdoba. Y es que información de inteligencia señala que Luis Óscar Úsuga, alias Isaías Trujillo, jefe del bloque noroccidental de las FARC, y Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, cabecilla del clan de los Úsuga, son primos hermanos y habrían ordenado el ataque a los uniformados a través del Frente 58, liderado por Jowerman Sánchez, alias Manteco. El director de la policía reiteró la recompensa de 100 millones de pesos por quien suministre información sobre los responsables del hecho. El presidente Juan Manuel Santos anunció una serie de medidas para agilizar la expedición de las licencias ambientales. El anuncio lo hizo en la instalación del conversatorio de la jurisdicción constitucional que sesiona en Ibagué. Se introducirá la oralidad en los trámites ambientales, dijo el presidente al instalar el 10º encuentro de la jurisdicción constitucional. Para ese efecto, las reformas en curso acogen el procedimiento oral. Cualquier información que solicite la autoridad ambiental solo podrá hacerse en una única audiencia. Los magistrados pidieron sanciones ejemplares. Quien rompe el equilibrio de la naturaleza debe restablecerlo. Desde Ibagué, con la cámara de Ricardo Pineda, Germán Jiménez, CMI, La Noticia. Mañana el presidente Juan Manuel Santos promulgará el decreto con el que se pretende rebajar el precio de las medicinas biotecnológicas hasta en un 40%. En Colombia, los medicamentos a base de organismos vivos son utilizados para enfermedades como cáncer, artritis, diabetes y Alzheimer. Son efectivos, pero tienen un problema, su costo, pues solo tienen un productor. Los precios de estos productos de monopolio
eran 5 y hasta 10 veces más caros que en los países de origen. La idea es aumentar la competencia para que por las leyes del mercado los precios disminuyan, permitiendo que cuando venzan las patentes de estos medicamentos, otras empresas produzcan los genéricos o biosimilares. Muchas veces son más efectivos que los originales. La rebaja en los precios sería de hasta un 60% y el ahorro para el gobierno de 600.000 millones de pesos. El Ministerio de Salud ha sido enfático en que no escatimarán en la eficacia y seguridad para los pacientes. La imprudencia de los peatones está provocando un creciente número de víctimas en accidentes de tránsito. 898 peatones han perdido la vida en lo corrido del año. ¿Por qué decidió no utilizar la cebra o el paso peatonal? Que está muy lejos. ¿No se deportó por la pereza? Según la Policía de Tránsito, en lo corrido de este año se han registrado 5.315 accidentes de tránsito por culpa de ciudadanos como estos que deciden no hacer uso de cebras y pasos peatonales. Dentro de ese número de accidentes ocurridos este año, 898 peatones perdieron la vida. Lo preocupante es que en 2013 la cifra de peatones muertos ascendió a 1.629. Las ciudades más afectadas por este tipo de imprudencias son la capital de la República, la ciudad de Barranquilla, la ciudad de Cartagena y la ciudad de Cali. Con campaña de sensibilización, la policía espera reducir estas alarmantes cifras. El futuro que nos inspira es Colombia. Por eso en Ecopetrol trabajamos para producir barriles limpios. Ecopetrol presenta la sección económica. La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, anunció un plan de choque de corto plazo para impulsar la industria colombiana. De acuerdo con la funcionaria, se trabajará en 3 frentes especiales: el Plan Vallejo, Zonas Francas y el sistema aduanero. El objetivo es dar las herramientas necesarias para la recuperación de la industria, que en el segundo trimestre... El presidente Juan Manuel Santos firmó el contrato para la construcción de la vía perimetral de Oriente, adjudicada a un consorcio colombo-israelí. La perimetral de Oriente, que conectará el norte de Bogotá con los llanos orientales, es una de las vías de 4ª generación que el gobierno espera poner en servicio en el año 2019. Hasta que el consorcio no entregue las obras, no recibirá el pago por los trabajos realizados. El índice de capitalización de la bolsa cerró al alza. Hoy el índice Colcap avanzó 0,42%. Grupo Sura fue la acción más valorizada, ganó 1,78%. Pacific Rubiales fue la acción perdedora del día, cayó 2,60%. Por otro lado, hoy el mercado neoyorquino cerró en terreno positivo y con un nuevo máximo histórico en el Dow Jones al ubicarse en 17.156 puntos. Todo esto en respuesta a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener entre 0 y 0,25% la tasa de interés. El precio del dólar perdió 2 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana será de 1.975 pesos con 47 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 1.950 pesos y lo venden en 1.980 pesos. Un euro cuesta 2.541 pesos con 44 centavos. La libra de café colombiano en Nueva York cerró en $1,84. La libra de azúcar en los mercados internacionales cerró en 13,88 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cerró en $94 con 42 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.360 pesos. 9 puntos de 9 disputados para la selección Colombia femenina en Ecuador. Ya volvemos. La clásica historia de los viajes de Gulliver llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de la mano de la compañía más grande de teatro de títeres del mundo, Obrastov de Rusia. Por eso, después de comerciales, los espero desde aquí. Además, el Glam Rock de Tom Ford en la Semana de la Moda de Londres. Reconocemos a un colombiano en donde esté. Donde hay un colombiano está 472, el servicio de envíos de Colombia. ¿Qué tal? Buenas noches. La selección Colombia femenina volvió a ganar en Ecuador, esta vez al dueño de casa, y avanza a paso firme en la Copa América. Colombia brilla en la Copa América femenina de fútbol que se realiza en Ecuador. Hoy la víctima de las nuestras fue el onceno anfitrión. Las ecuatorianas no pudieron y al minuto 59 Natalia Gaitán habilitó a Tatiana Ariza, quien sacó un tremendo remate y sumó su segundo tanto en el torneo. Gracias a esta victoria, las colombianas son primeras del Grupo A con 9 puntos en 3 partidos. Ya se clasificaron a la siguiente ronda, consiguiendo automáticamente un cupo a los Panamericanos Toronto 2015. El próximo viernes, Colombia chocará ante Perú. Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser.
Y Santa Fe le volvió a ganar a Cúcuta por Copa Postobón y ya está en cuartos de final. Veamos los goles. Esta vez fue acá en casa. Mirá qué golazo de Rangel. Engancha y golazo del ex Nacional, del ex Alianza Petrolera, para el 1-0 de Santa Fe. Se le había dado a Arias, le había tirado el centro. El técnico Gustavo Costa contento. Mirá, engancha, pasa de largo y define al otro lado. Un golazo realmente. Y acá, Arias para Rangel, Rangel para Arias y la clava para el 2-0 definitivo de Santa Fe sobre Cúcuta. Y lo que parecía una fiesta, hoy jugaba Barcelona contra el Apoel de Chipre. Parecía goleada. No, resultó muy apretado, muy justo. Sufrió más de la cuenta el Barcelona para vencer al Apoel Nicosia de Chipre en el comienzo del Grupo F de la Liga de Campeones. El único gol del partido llegó a los 28 minutos de la primera parte, luego de esta fuerte entrada sobre Dani Alves. Quien ejecutó magistralmente el tiro libre fue Lionel Messi para que de cabeza Gerard Piqué abriera el marcador. Al final, el gol del defensor catalán fue suficiente para que el equipo de Luis Enrique ganara por la mínima en su casa y asuma el liderato de su zona. Y el dominicano Elías Sosa, vieja gloria de la liga, de las grandes ligas de béisbol, está en Colombia captando talentos. Los 10 años de experiencia jugando en las grandes ligas representan la principal credencial de Elías Sosa. Este dominicano que invistió los uniformes de los Expos de Montreal y los Dodgers de Los Ángeles, entre otros, tiene sus ojos puestos en los peloteros colombianos, pues a su juicio reúnen el perfil ideal para jugar en la élite del béisbol mundial. Venimos desde Bogotá, Barranquilla y ahora estamos aquí y hemos visto en los últimos años el crecimiento de este lindo deporte. Creemos que Colombia puede ser una gran potencia en béisbol, no tenemos la menor duda de eso. La visita del Grandes Ligas hizo que regresaran al Estadio 11 de Noviembre de Cartagena grandes glorias de nuestro béisbol. Esperando que no sea una visita esporádica, sino que envíen más jugadores de Liga Grande, no solamente de fuera, sino también que utilicen el talento colombiano. Elías Sosa reconoce el talento de los beisbolistas colombianos en posiciones como el campo corto, los jardines y los lanzadores. Los espero mañana a 6:40 de la tarde en Gente Pelota. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte, que tengan una buena noche y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en el norte de Bogotá, en donde a partir de mañana comienza la temporada de títeres de la mano de la compañía rusa Obraztsov, la más importante del mundo en este género. Ellos traen 3 espectáculos diferentes a la capital, uno de los cuales es Los viajes de Gulliver. Y hoy les tenemos un adelanto. Gulliver, el viajero que naufraga y llega a un lugar donde es gigante en medio de enanos, y luego será enano en medio de gigantes. La clásica historia de 1726 cobra vida con los títeres y marionetas de Obraztsov, la compañía rusa más importante en este género, quienes llegaron a Bogotá con este montaje, otro titulado Concierto Extraordinario, el más antiguo y conocido de la compañía, y con el cual han ganado récord Guinness de asistencia. También traen una obra inspirada en 3 cuentos de Gabriel García Márquez. Мы привезли спектакль по произведениям Габриэля Гарсия Маркеса. Известно, что многие драматические театры пытались инсценировать, пытались каким-то образом представить, ну, не драматургию, но в драматургии представить творчество этого великого мастера. A partir de mañana en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Conoce el LAN corporativo y reduce los costos de tu empresa en viajes de negocio. Con los programas LAN Redime y LAN Ahorro disfruta todos los beneficios y viaja con la aerolínea más puntual de Colombia. Las obras más recientes del maestro David Mansur, en lo que ha estado trabajando en los últimos 6 meses, se concentra en la exposición Obra Negra, que a partir de mañana abre sus puertas en la capital. Rompiendo con el David Mansur pasado, pero con la misma precisión de sus trazos, el artista caldense trae a Bogotá una serie de dibujos y obras en gran formato con efectos visuales, logrados con la técnica del collage y acrílico sobre lienzo. Yo tengo aquí condensado en dibujos el pensamiento que hace más o menos 5 años vengo trabajando para llegar a ser lo que sería una especie de síntesis de mi propio pensamiento. El caballo, el toro, las 4 estaciones con partituras de Vivaldi y la dama de rojo son los ejes temáticos de este trabajo artístico en el que cada obra tiene alma y una historia propia.
Al decir obra negra, dejo abierta la puerta para que alguna obra en el futuro se ilumine. Hasta el 11 de octubre en la Galería La Cometa. Grita por verlos en vivo y no por perdértelos. Con las tarjetas de crédito y débito de los Bancos Aval tendrás preventas y descuentos para los más grandes eventos que pronto llegarán al país. Ingresa ya a Facebook/Bancos Aval. Elige los Bancos Aval. Uno de los diseñadores preferidos de las celebridades es Tom Ford, quien hoy presentó su colección en la Semana de la Moda de Londres, mostrando su lado más rockero. El cuero se convirtió en el material preferido del diseñador Tom Ford para darle vida a su nueva colección. El estadounidense convirtió la pasarela de la Semana de la Moda de Londres en un escenario rockero, y todo gracias a estas prendas que revivieron su lado más salvaje. Maquilladas como si fueran integrantes de una banda de rock, las modelos lucieron prendas en su totalidad negras, dejándose asomar brillos y tonos metálicos. Los encajes afloraron en la propuesta y el regreso del pantalón bota campana marca la pauta de este 2014. ¿Buscas un negocio rentable? Emprende con Body Bright y sé parte de la franquicia que está revolucionando el mercado de la estética en Colombia. Con 60 centros y presencia en 18 ciudades, Body Bright busca inversionistas para ampliar su presencia nacional. Envía un mensaje al WhatsApp 310-345-8894 para más información. Y acompañada de los títeres que hacen parte del montaje Los Viajes de Gulliver de la compañía Obraztsov de Rusia, me despido desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, deseando que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Lo que el expresidente Uribe le respondió al exvice Angelino sobre la alcaldía de Bogotá. 2. Grito de independencia de departamentos y municipios. 3. Sorpresivo viaje de altos delegados de la Fiscalía a Roma, donde se halla la excontralora Morelli. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. Hoy se supo que el exvicepresidente Angelino Garzón le preguntó al expresidente Álvaro Uribe si podía contar con su apoyo como candidato a la alcaldía de Bogotá. El exmandatario respondió con elogios al exvice y con aplauso a su aspiración, pero le respondió que desafortunadamente no podría acompañarlo porque ya había comprometido su respaldo al candidato Francisco Santos. Sin el apoyo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, del liberalismo, César Gaviria, del conservatismo, David Barguil, del Polo, Clara López, ni de la Alianza Verde, Gustavo Petro, al exvice Angelino no parece quedarle opción distinta que aspirar a la alcaldía de Cali. Le queda muy de para arriba aspirar por Bogotá sin partido, porque él renunció a la U y sin apoyo político, solo el de la Alianza Social Indígena. Y Angelino resolvió preguntarle a la Corte Constitucional como si el alto tribunal fuera un órgano de consulta de los ciudadanos. Ahí sí, nuestro querido exvice se equivocó de cabo a rabo. 2. Silencioso grito de independencia lanzan las autoridades de departamentos y municipios al conformar un inédito comité intergremial. Los integran los gobernadores, alcaldes de capitales, la Federación de Municipios, Confederación de Concejales y Diputados, los personeros y contralores. Su vocero jurídico será nadie menos que el ex magistrado de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto. El propósito es llevar la voz de las regiones en el proceso de paz, en las reformas del Estado y los cambios institucionales que se avecinan. La primera tarea es una audiencia con el presidente Santos para informarle de la constitución de la alianza. La segunda tarea, seguramente la más importante, es lograr la unificación de periodos entre alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales, diputados y presidente de la República. Las alternativas que estudiarán para plantearle al presidente Santos son: 1. A quienes elijan los colombianos en octubre del año entrante tendrán un mandato igual al que se fije al presidente de la República. 2. Ampliar por 2 años más el periodo de los actuales alcaldes y gobernadores para que se pueda elegir en una misma fecha presidente, parlamentarios, alcaldes, concejales, gobernadores y diputados. Esta segunda opción parece medio avioneta, una forma hábil de mantenerse en el cargo. Mejor sería recortar el periodo de los mandatarios que se elijan el año entrante
para luego así unificar todas las fechas de elecciones. 3. En medio del más absoluto secreto, 2 de los más altos funcionarios de la Fiscalía viajaron a Italia. Se trata del vicefiscal Jorge Perdomo y de la directora de la recién creada Policía Judicial, Económica y Financiera, Ana Linda Solano. El sorpresivo viaje coincide con la presencia en Roma de la excontralora Sandra Morelli. Contra ella, precisamente, la Fiscalía presentará el lunes ante el Tribunal Superior de Bogotá una solicitud de medida de aseguramiento. En Roma, tanto el vicefiscal Perdomo como la directora de la Policía Económica tienen previsto reunirse con los generales Fabrizio Cuneo y Vito Bardi, comandante y vicecomandante de la Guardia de Finanzas, un organismo que equivale en Colombia al Cuerpo Técnico de Investigaciones y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Se encarga de adelantar en Italia todos los procesos relacionados con delitos económicos y financieros, lavado de activos, contrabando, financiación del terrorismo y evasión tributaria. En la reunión, el vicefiscal pedirá a los 2 oficiales italianos que le permitan conocer en detalle los mecanismos que utilizan para acceder a información relacionada con el traslado de dineros hacia paraísos fiscales. La agenda de trabajo de la Comisión de la Fiscalía en Italia es abierta. Hasta ahora no hay una fecha programada para el regreso. Todo eso está como raro, rarongo. Como Italia no extradita a sus nacionales, no está claro qué es lo que realmente buscarán en Roma los altos funcionarios de la Fiscalía. Hasta mañana, que descanse. El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, considera que la reforma a la justicia quedó enterrada. ¿Usted está de acuerdo con que esto haya ocurrido así? ¿Está de acuerdo 60%? ¿No está de acuerdo 40%? Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.